El desierto de Nuevo México se extendía como un lienzo quemado bajo un cielo de un azul implacable, roto solo por nubes que parecían huir del sol abrasador. La Ruta 180, una cinta de asfalto agrietado que cortaba el paisaje como una cicatriz, era un lugar donde los viajeros se enfrentaban a sus propios demonios bajo el peso del calor y la soledad. Esa tarde, el silencio del desierto fue interrumpido por un rugido visceral, un coro de motores que resonaba como el latido de un corazón salvaje. Las Amazonas del Alba, un club de motociclistas mujeres cuya leyenda se susurraba en bares y gasolineras, avanzaba en formación, sus motos brillando como bestias de acero bajo el sol. Al frente iba Renata La Furia Castillo, de 39 años, una figura imponente sobre su Harley Davidson Road King, pintada de negro mate con detalles de llamas rojas que parecían lamer el metal. Su cabello largo, trenzado en una cuerda dorada que ondeaba como una bandera, contrastaba con su chaqueta de cuero negro que abrazaba su cuerpo atlético, cada curva una declaración de poder y seducción. Renata, ex bailarina de salsa que cambió los escenarios por el asfalto, tenía ojos oscuros que podían desarmar con una mirada. Era la líder, una reina que comandaba con carisma y acero. A su derecha, Alicia La Brasa Navarro, de 32 años, pilotaba una Ducati Monster con una precisión que rayaba en lo artístico. Su piel morena relucía bajo el sudor, y sus tatuajes de alas de fuego trepaban por sus brazos, visibles bajo un chaleco recortado que dejaba poco a la imaginación. Alicia era la chispa del grupo, con una risa que encendía ánimos y un ingenio afilado como una navaja. A la izquierda, Sofía El Relámpago Díaz, de 35 años, manejaba una BMW R9T con una elegancia letal. Su melena castaña suelta bajo el casco danzaba con el viento, y su figura esculpida en cuero marrón parecía fundirse con la moto. El resto del grupo, Clara, la pelirroja de ojos verdes con una voz que hipnotizaba, Martina, la mecánica de mirada intensa y manos expertas, y Elena, la más joven a sus 28 años con una sonrisa traviesa y un cuerpo que parecía desafiar la gravedad, completaba la hermandad. Vestían chaquetas de cuero con parches de amazonas montando felinos alados, pantalones ajustados que resaltaban sus formas y botas que marcaban el suelo como pasos de un ejército. No eran solo motociclistas, eran un torbellino de sensualidad y rebeldía, mujeres que habían roto cadenas para abrazar la libertad del camino. Su destino esa tarde era un bar de carretera cerca de la frontera con Texas, donde un contacto prometía información sobre rutas seguras para evitar controles policiales. Pero el desierto, siempre caprichoso, les tenía reservada una sorpresa. A un lado de la carretera, junto a un cartel oxidado que anunciaba un pueblo fantasma, una figura solitaria se tambaleaba. Era un hombre de unos 40 años, vestido con un uniforme de policía desaliñado, la placa torcida y la camisa empapada de sudor. Sus ojos, hundidos por el agotamiento, miraban sin ver, y su paso vacilante sugería que el desierto lo había vencido. Se llamaba Diego Salazar, un oficial de patrulla fronteriza que, tras una persecución fallida en un caso de contrabando, había perdido su vehículo y su rumbo, abandonado por su unidad en un error burocrático. Renata levantó una mano enguantada, y el convoy se detuvo en un semicírculo, los motores rugiendo suavemente como felinos al acecho. Alicia bajó de su moto, sus caderas balanceándose con una gracia que parecía desafiar el calor. ¿Un poli perdido en nuestro territorio?, dijo, su voz un ronroneo provocador mientras se acercaba. Diego alzó la vista, parpadeando contra el sol, su rostro curtido mostrando sorpresa y cautela. No busco problemas, murmuró, su voz áspera como la arena. Solo necesito ayuda. Agua. Sofía desmontó con agilidad, sacando una cantimplora de su alforja y ofreciéndosela. Bebe, oficial. El desierto no juega limpio, pero nosotras sí, a veces. Diego tomó el agua con manos temblorosas, derramando gotas que brillaron como diamantes en la arena. Las amazonas lo rodearon, un círculo de curiosidad teñida de picardía. Clara encendió una linterna iluminando su rostro, facciones duras pero atractivas, con una barba de varios días que le daba un aire de forajido más que de agente de la ley.
¿Qué hace un hombre de la ley perdido en el culo del mundo?, preguntó Renata, quitándose el casco para revelar una sonrisa que era mitad compasión, mitad desafío. Perdí mi patrulla, mi radio, todo, confesó Diego, su voz cargada de frustración. Estaba persiguiendo a unos traficantes. Me dejaron atrás. Las mujeres intercambiaron miradas, un acuerdo silencioso formándose. No te dejamos aquí, Polly, dijo Martina, su tono firme pero cálido. Sube con nosotras, te enseñaremos un par de cosas. Diego dudó, pero el cansancio lo venció. Lo ayudaron a montar detrás de Renata, sus manos inseguras encontrando su cintura, el contacto con el cuero cálido despertando un cosquilleo inesperado. El convoy rugió hacia un campamento cercano, un claro rodeado de rocas donde las amazonas solían descansar. Era un refugio rústico, una fogata central, tiendas de lona y una mesa improvisada con botellas de tequila y latas de cerveza. Instalaron a Diego en una silla junto al fuego, ofreciéndole comida, tacos de carne asada con salsa picante y una manta para cubrir sus hombros temblorosos. Elena, con un guiño juguetón, le ajustó el uniforme torcido. No estás tan mal, oficial, pero necesitas un entrenamiento para sobrevivir con nosotras. La noche cayó y las llamas crecieron, proyectando sombras danzantes en los rostros de las amazonas. Renata se sentó frente a Diego, sus piernas cruzadas en una pose que invitaba a mirar. Primera lección, Polly. En el desierto, sobrevives con astucia y fuego. ¿Listo para aprender? Su voz era un susurro que prometía más que palabras, y Diego, atrapado en sus ojos, sintió su pulso acelerarse. La charla comenzó, cargada de insinuaciones, mientras las amazonas lo envolvían en un juego de palabras y risas que era tan provocador como el calor del fuego. El amanecer pintó el campamento con tonos dorados, el sol emergiendo como un testigo curioso de la noche anterior. Las amazonas del alba se movían con una coreografía natural. Martina revisaba las motos, sus manos expertas ajustando cadenas. Clara y Elena preparaban café fuerte y tortillas. Sofía y Alicia planeaban la ruta hacia el bar de carretera. Diego despertó en una tienda, envuelto en una manta que olía a cuero y jazmín, su cuerpo cansado pero vibrando con una energía nueva. La charla de la noche, llena de risas y roces sutiles, había dejado una marca. No era solo un policía perdido, sino un hombre atrapado en el hechizo de las amazonas. Renata se acercó, su silueta recortada contra el sol naciente, una taza de café en la mano. «Buenos días, oficial. ¿Listo para tu entrenamiento?» Diego sonrió, algo inseguro pero intrigado. «No sé si estoy a la altura de ustedes», admitió, aceptando el café. Su uniforme, ahora limpio gracias a Elena, le devolvía algo de dignidad, pero sus ojos traicionaban un anhelo más profundo. Alicia, pasando por detrás, le dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, Polly, te pondremos en forma, a nuestro modo». El convoy partió hacia el bar, Diego montado detrás de Sofía esta vez, sus manos más firmes en su cintura, sintiendo el calor de su cuerpo a través del cuero. La carretera era un lienzo abierto, el viento un amante que azotaba rostros y cabellos. Por los intercomunicadores, las amazonas charlaban, anécdotas de carreras nocturnas, encuentros furtivos en moteles, bromas subidas de tono que hacían reír a Diego. «Recuerden al tipo de El Paso», rió Clara. «Pensó que podía superarnos en la pista y en la fogata. Pobre iluso». En una parada en un cañón seco, el entrenamiento comenzó. Renata lo llevó a un claro, las demás formando un círculo como maestras y alumnas a la vez. «Lección 1. Confianza», dijo, entregándole una cuerda para un ejercicio de equilibrio. Diego, torpe al principio, tropezó, pero Alicia lo sostuvo, su cuerpo presionando contra el suyo por un instante que lo dejó sin aliento. «No te caigas, Polly», susurró ella, su aliento cálido en su oreja. Sofía le enseñó a leer el terreno, sus manos guiando las suyas sobre un mapa, cada toque un roce intencionado. «El desierto es como una mujer, hay que saber dónde tocar», bromeó, arrancando risas. El entrenamiento físico vino después. Clara lo retó a empujar una moto en punto muerto, su risa resonando mientras él sudaba bajo el sol. Martina le mostró cómo ajustar una bujía,
sus dedos rozando los suyos con una precisión que era casi una caricia. Elena, la más joven, lo llevó a practicar maniobras en una moto vieja, sentándose detrás de él, sus brazos alrededor de su torso. Acelera con suavidad, oficial, como si estuvieras susurrando un secreto, dijo, su voz un murmullo provocador. Pero el verdadero entrenamiento fue emocional. En una pausa al atardecer, sentados en rocas cálidas, las amazonas compartieron sus historias. Renata habló de su pasado como bailarina, atrapada en un mundo de expectativas, liberada por el rugido de su Harley. Alicia confesó un amor traicionado que la llevó al asfalto. Sofía, con ojos brillantes, admitió su miedo a la soledad. Diego, tocado, reveló su verdad. Un matrimonio roto, la presión de un trabajo que lo consumía, la sensación de estar perdido incluso antes del desierto. No sé, ¿quién soy sin la placa?, murmuró. Renata se acercó, su mano en su brazo. Aquí, eres más que un uniforme, déjanos mostrarte. La charla se volvió más íntima, las risas dando paso a susurros. Bajo el cielo púrpura, compartieron tequila, cada sorbo un pretexto para roces. Una mano en la rodilla, un dedo trazando una línea en el brazo. Diego sintió el calor crecer, no solo del licor, sino de la conexión que lo envolvía como una red de fuego. El bar de carretera, alcanzado al anochecer, era un antro de luces neón y música country. Los locales, al ver a las amazonas, las recibieron con vítores. Diego, ahora parte del grupo, se sentó entre ellas, la charla fluyendo como un río. Clara le enseñó pasos de baile, sus caderas guiándolo en una danza que era puro desafío. Alicia lo provocó con preguntas. ¿Alguna vez rompiste las reglas, Polly? Él rió, contando de una noche patrullando donde dejó ir a un ladrón por lástima. Las amazonas aplaudieron, sus risas un coro que lo envolvía. La noche terminó en el campamento, la fogata crepitando. Renata lo llevó a un rincón, su mirada un incendio controlado. El entrenamiento no termina, Diego. El fuego solo comienza. Sus manos rozaron las suyas. Un toque que prometía más, pero todo quedó en el aire. Un susurro de posibilidades que lo envolvía como el calor de la noche. El amanecer en el desierto trajo un frescor efímero, el aire cargado de promesas y el eco de la noche anterior. Las amazonas del alba se preparaban para partir hacia un festival de motos en El Paso. Sus movimientos precisos mientras cargaban alforjas y revisaban motores. Diego, ahora con una chaqueta prestada del club, un lobo alado bordado en la espalda, se sentía transformado. El entrenamiento de las amazonas, más que físico, había sido un despertar. Cada roce, cada risa, cada historia compartida lo había sacado del abismo. Renata lo observó mientras ayudaba a Martina con una moto, su sonrisa aprobatoria. No estás mal, Polly. Quizás te dejemos quedarte. Diego rió, algo que no había hecho en meses. Sofía le dio un casco viejo, pintado con llamas. Ahora, eres uno de nosotros, aunque sea por un día. Montó detrás de Alicia esta vez, sus manos seguras en su cintura. El contacto ya no tímido sino natural. La carretera hacia El Paso era un desafío. Curvas traicioneras, viento cruzado y camiones que rugían como bestias. Las amazonas pilotaban con una sincronía que parecía magia, sus motos danzando en formación. Diego, desde su posición, sintió la adrenalina, el rugido de los motores, el viento cortando su piel, el calor de Alicia contra él. Por los intercomunicadores, las charlas continuaron. Clara contando de una carrera ganada en Juárez, Elena, bromeando sobre un admirador que intentó seguirlas y terminó en una zanja. En un alto en un pueblo olvidado, un grupo de motociclistas locales, los Lobos del Polvo, los confrontó. Eran hombres rudos, con chaquetas llenas de parches y miradas que prometían problemas. «Este es nuestro camino. Damas», gruñó el líder. Renata, imperturbable, bajó de su moto, su postura una mezcla de desafío y encanto. «El asfalto no tiene dueños, pero podemos compartirlo. Una carrera. Si ganamos, nos dejan pasar. Si pierden, comparten su tequila». La carrera fue un espectáculo. Polvo alzándose, motores rugiendo como truenos. Diego, montado con Sofía, gritó aliento, su corazón latiendo al ritmo del acelerador. Renata lideró,
su Harley cortando el viento como un cuchillo. Ganaron por un margen estrecho, y los lobos, impresionados, los invitaron a su campamento. Allí, bajo un cielo estrellado, la noche se encendió. Fogatas crepitaban, tequila fluía, y las charlas se volvieron un juego de insinuaciones. Diego, sentado entre Clara y Elena, sintió sus manos rozarlo, sus risas envolviéndolo como un abrazo cálido, pero el pasado lo alcanzó. En el Festival de El Paso, un colega reconoció a Diego, recordándole su deber. Tienes que volver, Salazar, la patrulla te busca. Diego sintió un nudo en el pecho, pero las amazonas lo rodearon. Renata tomó su mano. El fuego no te suelta, Diego, pero tú decides tu camino. En una charla final, bajo luces de neón y el rugido de motos, confesó sus miedos, la placa como jaula, el deseo de ser libre. Las mujeres compartieron sus verdades. Clara huyendo de un padre controlador, Martina de un matrimonio roto, Elena de sus inseguridades. La noche terminó en un baile colectivo, cuerpos moviéndose bajo la luna, roces que eran promesas sin palabras. Diego, envuelto en su calor, eligió quedarse con las amazonas, al menos por un tiempo. El festival los celebró como leyendas, pero su verdadera victoria fue el fuego que los unió, un entrenamiento provocador que transformó a un policía perdido en un guerrero del asfalto, abrazado por la sensualidad de sus salvadoras.